Las publicaciones oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día documentaron cómo la Iglesia Adventista ha aceptado y apoyado los movimientos proabortistas durante 48 años. En fechas recientes, la sede mundial de la Iglesia Adventista, durante la conferencia general realizada en Silver Spring, Maryland, fue contactada para conocer si el presidente Wilson apoya la posición proabortista de su iglesia. El pastor Magdiel Pérez Schultz es asistente del presidente Ted Wilson y declaró que Ted Wilson apoya totalmente la posición oficial de su iglesia en relación a este tema, y además es un gran defensor de este derecho. De acuerdo con textos médicos, la palabra aborto es un eufemismo utilizado para identificar el procedimiento físico mediante el cual se produce el desmembramiento y asesinato de niños y niñas, mientras están con vida en el vientre de su madre. El aborto no es un concepto o una idea, sino que es algo muy físico, muy sangriento, y tal como esta abortista declara, después de amputar las extremidades, los brazos y las piernas, posteriormente se arranca la espina dorsal de la espalda del infante. Por lo tanto, sí, de acuerdo con las palabras del pastor Schultz y algunos practicantes del aborto, tristemente Ted Wilson apoya y es un gran defensor de arrancar las espinas dorsales de la espalda de los niños. Mucha gente puede estar enojada e impactada al conocer esta información. Por lo tanto, en este video veremos una pequeña historia de la participación personal del presidente Wilson, apoyando los movimientos proabortistas de su iglesia. De acuerdo con la investigación presentada en la Universidad Loma Linda y publicada aquí en la revista Ministry, la Iglesia Adventista del Séptimo Día aceptó el aborto entre 1970 y 1971 para que los hospitales adventistas en América del Norte pudieran obtener ganancias provenientes de la práctica del aborto. Los norteamericanos introdujeron el aborto en la iglesia para ganar dinero. El presidente de la iglesia en ese tiempo era Neal Wilson, el padre de Ted Wilson. El 17 de marzo de 1970, Neal Wilson hizo una declaración pública diciendo: aunque estamos en el límite, los adventistas apoyamos el aborto en lugar de combatirlo debido a los problemas de hambre y sobrepoblación. No nos oponemos a la planificación familiar y otros esfuerzos para controlar la población. Es un hecho que el presidente de la Iglesia Adventista, el padre de Ted Wilson, hizo una declaración pública a la prensa internacional, diciendo que los adventistas del Séptimo Día apoyan el asesinato de niños para aliviar el hambre y disminuir la población. Ahora, preste atención a esto. Los norteamericanos introdujeron el aborto en la iglesia al publicar una serie de guías en el año de 1970, pero eran muy restrictivas e interferían con el objetivo de hacer dinero, por lo que el año siguiente, en 1971, Neal Wilson publicó una segunda serie de guías que permitían el aborto a la carta o electivo. Es importante señalar que la primera serie de guías fue publicada, mientras que la segunda se mantuvo en secreto y sin publicar. La revista Ministry reportó que no hay evidencia que demuestre que los líderes intentaron educar a los clérigos y a la iglesia acerca de la nueva serie de parámetros y sus implicaciones. Es muy importante prestarle atención a esto, debido a que Neal Wilson le dijo al mundo que los adventistas se inclinaban hacia el asesinato de niños por medio del aborto, pero cuando introdujo el aborto electivo a su propia iglesia, lo hizo en secreto, porque los líderes de la iglesia sabían que si la iglesia mundial se enteraba de esto, especialmente en América Latina, la gente se pondría totalmente furiosa. Neal Wilson y otros líderes de la iglesia en América del Norte dieron la aprobación para que los hospitales adventistas asesinaran violentamente a decenas de miles de niños inocentes con el objetivo de ganar dinero, y lo hicieron bajo la misión llamada la curación del ministerio de Jesús. Nosotros los adventistas hemos asesinado miles de niños inocentes para ganar dinero, y lo hicimos en el nombre del Santo Hijo de Dios. Esto fue mantenido en secreto por más de 16 años, hasta que cristianos no adventistas protestaron en nuestros hospitales, y cuando estas protestas fueron publicadas en el diario internacional Washington Post, esto se convirtió en un escándalo y una tremenda vergüenza para la iglesia. En abril de 1986, la revista Ministry tuvo que obtener un permiso especial del presidente de América del Norte, Bradford, para revisar el archivo secreto sobre el aborto. El editor de la revista Ministry, David Newman, el 19 de septiembre de 1986, declaró que se le había dado permiso para investigar el archivo.
La investigación comenzó el siguiente lunes 22 de septiembre de 1986. Después de leer el archivo, solicité fotocopias de aproximadamente la mitad de los archivos para poder trabajar durante las tardes en la investigación. Lamentablemente, había un problema, ya que alguien en la cabeza de la iglesia descubrió que el archivo sobre el aborto había sido abierto y que había personas analizándolo. Esta persona no quería que ninguna persona investigara esta historia, por lo que se dio la orden de cerrar el archivo. Ahora, imagine usted, ¿quién dio la orden de cerrar el archivo? ¿Quién dio la orden? El siguiente martes 30 de septiembre de 1986, el pastor Newman llamó nuevamente con la información de que el pastor Neil Wilson, presidente de la Conferencia General, había cerrado el archivo. El padre de Ted Wilson, Neil Wilson, hizo todo lo que pudo para mantener esta historia en secreto. Sabía que sería muy escandaloso y vergonzoso, y cuando el presidente Wilson descubrió que la revista Ministry seguiría adelante con la historia, adivine qué sucedió. La semana anterior el ejemplar estaba destinado a imprimirse. Llamé a la revista Ministry y se me informó que el presidente de la Conferencia General había sugerido que este no era un buen momento para enfrentar el problema del aborto. Fueron los norteamericanos los que introdujeron el aborto en nuestra iglesia. Fueron los norteamericanos los que querían asesinar niños para hacer dinero. Y fue Neil Wilson quien hizo todos los esfuerzos posibles para evitar que la iglesia descubriera lo que estaba pasando. Este artículo de la revista Ministry no fue publicado hasta que Wilson dejó su puesto. Y este artículo es la versión abreviada de la cual ha sido eliminada cualquier cosa que resalte esta sucia y oscura historia. La revista Liberty reportó que en el Congreso Anual de 1992, Wilson trató de presentar el aborto como un asunto político. Quería mantener la posición de 1971, permitiendo el aborto electivo, y Wilson abogó para eliminar el debate sobre el tema. Este hombre aquí es el padre de Ted Wilson. Incluso cuando ya no era presidente, Neil Wilson estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para mantener el asesinato de niños en nuestra iglesia. Para muchas personas, esta información será impactante e inquietante, pero esta es nuestra historia. Estos son los hechos, y es importante conocerlos para entender las razones por las cuales nuestro presidente actual, Ted Wilson, apoya el asesinato intencional de niños. Solo deténgase un momento y piense en ello. Ted Wilson ha crecido toda su vida con el líder proabortista más importante que esta iglesia ha visto. En su vida entera, ha de haber escuchado a su padre Neil hablar sobre el aborto como un asunto político que era necesario para el éxito económico de nuestros hospitales. Hace algunos años, Elder Ted Wilson estaba hablando acerca de la iglesia adventista y dijo lo siguiente: A church that does not rely on traditions or human reasoning, but relies completely on the Word of God as its sole foundation. Dijo que la iglesia adventista se basa completamente en la Biblia como su único fundamento, y no en el razonamiento humano, pero el aborto en esta iglesia no está basado en la Biblia. El historiador Dr. Ronald Lawson, en sus investigaciones, afirma que los líderes de la iglesia, al llegar a su posición, no habían pedido estudios teológicos ni éticos, sino que habían sucumbido al juicio de los médicos, ya que la realización de abortos es un asunto propio del personal responsable de los hospitales. En más de 48 años de liderazgo en la iglesia adventista, no se ha presentado ninguna evidencia en la Biblia que apoye el aborto. Los líderes de la iglesia en América del Norte sabían que esto no estaba basado en la Biblia, por lo que para justificar el aborto se volvieron creativos y comenzaron a tildar y describir el aborto como un asunto de libertad religiosa o libertad de conciencia. La enseñanza oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día establece que la libertad religiosa es un asunto de adoración. Es libertad de conciencia solo para adorar y solo para adorar. Aquí hay una buena pregunta. Si el aborto es un asunto de libertad religiosa, y la libertad religiosa se trata solo de adoración, entonces ¿cómo es que el usar la violencia para desmembrar y asesinar a un niño en el vientre de su madre es un acto de adoración? Esta es una excelente pregunta. El asesinato de un niño es una violación al sexto mandamiento. Si la violación al sexto mandamiento es libertad religiosa, ¿qué hay acerca del séptimo y octavo mandamiento? ¿También es libertad de conciencia tener aventuras extramatrimoniales y el robo? Por supuesto que no. Esto está mal. Los líderes de la iglesia en América del Norte, sin ninguna evidencia de la Biblia, utilizaron el lenguaje de la libertad de conciencia para justificar el aborto. Y este es el mismo lenguaje confuso que está siendo utilizado para justificar la posición actual de la Iglesia Adventista Mundial, que fue votada y aprobada en el año de 1992. Una pregunta.
¿Quién estaba en el comité que votó a favor del aborto? Puedes ir a revisar en línea la página oficial de los archivos. Haz clic en los registros anuales antiguos. Haz clic en el 1992 Yearbook. Verás el comité ejecutivo. Y ahí estaba Neal Wilson. Y ahí estaba su hijo, el secretario general Ted Wilson. Si vas a los archivos en línea aquí, haz clic en los registros de las reuniones, registros de la conferencia general, y haz clic en octubre de 1992. Y verás que las personas presentes incluían a Neal Wilson y a su hijo Ted Wilson. Es un hecho histórico documentado en los registros públicos de la Iglesia que Ted Wilson estaba en el comité que en su mayoría votó para aprobar el asesinato de niños mediante el aborto. Esto explica por qué Ted Wilson apoya el aborto el día de hoy, ya que fue miembro del comité que votó su aprobación. Y esto debe ser una preocupación para cada adventista alrededor del mundo, porque esta posición apoyando el aborto representa no solo a América del Norte, sino al mundo entero. La Constitución Oficial de la Iglesia, en su artículo 13, establece que su posición representa a la Iglesia mundial en su conjunto. Eran los norteamericanos los que querían el aborto, pero esta posición habla en nombre de la Iglesia mundial, lo cual es muy injusto. Para demostrarte que los líderes sabían que esta era una posición equivocada, la posición respecto al aborto fue votada el 12 de octubre de 1992, pero la posición sobre la eutanasia fue votada 3 días antes, el 9 de octubre, y se declaró que los adventistas del séptimo día no practican el asesinato por compasión, ni ayudan en el suicidio. Génesis 9, 5, 6, Éxodo 20, 13, 23, 7. Se oponen a la práctica de la eutanasia, la terminación intencional de la vida de una persona que sufre o está muriendo. ¿Puedes ver los versos de la Biblia? Los líderes de la Iglesia votaron el 9 de octubre que, de acuerdo con la Biblia, la eutanasia es incorrecta. Que los adventistas se oponen a tomar intencionalmente una vida humana, incluso cuando se está enfermo o muriendo. Pero solo 3 días después, sin versos de la Biblia y sin evidencia alguna, votaron, y Ted Wilson votó que está bien utilizar intencionalmente la violencia para asesinar niños no nacidos. Votaron por asesinar niños inocentes en oposición directa a los mismos versos de la Biblia que citaron apenas 3 días antes. Si no fuera suficientemente malo, posteriormente Ted Wilson hizo algunas declaraciones inquietantes. En octubre de 2014, Wilson habló en el Congreso anual y dio el siguiente mensaje: Movimiento profético de Dios, mensaje y misión, y su intento de neutralización por parte del diablo. El texto puede ser encontrado en línea aquí, y el video puede ser encontrado aquí. El presidente Wilson dio muchos ejemplos de cómo el demonio está tratando de atacar y socavar no solo a la iglesia adventista, sino también a su propia familia. In the last year or so, the devil has attempted to neutralize every one of our precious 3 daughters. En el último año, el demonio ha tratado de neutralizar a cada una de nuestras 3 preciosas hijas. Eso es algo terrible. Ahora quiero que escuches cuidadosamente cómo el demonio atacó a su familia. Presta mucha atención a sus palabras. And most recently, our 3rd daughter, Catherine, and her husband, Bob, were expecting their 3rd child until 3 weeks ago, when they lost the little baby, our 9th grandchild. After the premature delivery at 4 months, Catherine held the perfectly formed little boy in her hand. And when the Lord returns, Catherine's little son will be placed in her arms, and he will grow up in heaven. Y más recientemente nuestra tercera hija, Catherine, y su esposo, Bob, estaban esperando su tercer hijo hasta hace 3 semanas. Cuando perdieron el bebé, era nuestro 9º nieto. Después de un nacimiento prematuro a los 4 meses, ella tenía un pequeño niño perfectamente formado en su mano. Cuando el Señor regrese, el pequeño hijo de Catherine será colocado en sus brazos y ascenderá al cielo. Esto es un evento terrible, y lamento mucho escuchar de esta tragedia en su familia. Estas son noticias muy tristes. El presidente Wilson dijo que el demonio atacó, y su hija dio a luz de forma prematura a su bebé de 4 meses. Y también dijo que a los 4 meses, ella tenía un niño perfectamente formado en sus manos, y que cuando Jesús regrese, el niño será colocado en sus brazos, y crecerá en el cielo. Esto es muy confuso e inquietante. Nuestra revista oficial, Ministry, en su número de agosto de 1991, declaró que los hospitales adventistas estaban realizando abortos selectivos hasta la 20ª semana de gestación.
e incluso después dependiendo de circunstancias sociales. Y esto estaba en armonía con los parámetros de la Conferencia General. Y esta es una cita del vicepresidente. El 8 de julio de 1970, los líderes de la Iglesia admitieron hace 40 años que los hospitales adventistas estaban realizando abortos selectivos hasta los 5 meses de gestación. Y a pesar de eso, tenemos al presidente de la Conferencia General que nos dice que a los 4 meses ya hay un niño perfectamente formado. El presidente Wilson dice que su nieto crecerá en la resurrección, que será colocado en los brazos de su madre y crecerá en el cielo. Debemos preguntar, ¿qué hay de los miles de niños perfectamente formados que fueron torturados de forma violenta y desmembrados en los hospitales adventistas? ¿Ellos también irán al cielo? ¿Sus madres estarán ahí para darles la bienvenida? ¿Qué hay de las niñas perfectamente formadas que fueron asesinadas de forma violenta? ¿También irán al cielo? El presidente Wilson está enojado porque el demonio atacó a uno de sus nietos y murió. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, cada año 56 millones de niños y niñas no nacidos son destruidos. Esto es más de 153,000 cada día. Porque tú creaste mi ser más íntimo, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado y maravillosamente bien hecho. Tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. El presidente Wilson pierde a uno de sus nietos y se enoja y dice que el demonio está atacando a su familia. Cada día el Creador Dios está en medio de su maravilloso trabajo de crear un ser humano y cada 24 horas más de 153,000 de sus hijos son violentamente asesinados y lamentablemente la Iglesia Adventista apoya oficialmente este holocausto. Hello friends, my name is Andrew Michel. Hola amigos, mi nombre es Andrew Michel. Y sí, soy un miembro muy activo y bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como acabas de aprender, el aborto fue traído a nuestra iglesia por los líderes de América del Norte en 1970, porque querían ofrecer abortos selectivos en sus hospitales para ganar dinero. Esto fue mantenido en secreto, y miles de niños han sido violentamente asesinados en nuestros hospitales, en el nombre de la curación del ministerio de Jesús. Esto es un crimen terrible, y es una historia muy triste. La Biblia dice en los Proverbios 6, que el Señor aborrece el derramamiento de sangre inocente. Cuando nosotros como iglesia le decimos al mundo que está bien asesinar niños de forma intencional, estamos apoyando algo que el Señor aborrece. ¿Cómo le podemos decir al mundo que obedezcan el 4º mandamiento cuando nosotros apoyamos la desobediencia del 6º mandamiento? ¿Cómo le podemos decir al mundo que está mal fumar cigarrillos y beber alcohol, pero que está bien asesinar niños? ¿Cómo le podemos decir al mundo que sigan las enseñanzas de la Biblia cuando nosotros mismos la ignoramos en este importante asunto? ¿Cómo puede Dios derramar su Espíritu Santo en una iglesia que apoya la violencia? Está mal que los norteamericanos hayan traído el aborto a nuestra iglesia, y es injusto que a la iglesia mundial nunca se le haya permitido votar este asunto. No podemos permitir que esto continúe. Esto debe ser discutido. Soy norteamericano y he escrito cientos de cartas a los líderes de la iglesia solicitando evidencia para nuestra posición, y no me han enviado ninguna. He escrito cientos de cartas protestando contra esta violencia y protestando esta injusticia, pero mis cartas han sido ignoradas porque los líderes de América del Norte apoyan el aborto. Mis hermanos y hermanas en América Latina y alrededor del mundo, ustedes son la esperanza de la Iglesia Adventista. Ustedes son la respuesta. Les ruego que contacten a los líderes de su iglesia en las asociaciones y divisiones y demanden que se les permita un voto justo respecto a este tema. Por favor, no se tarden. La siguiente conferencia general estará en sesión en menos de 2 años, en el 2020. Ahora es el momento para traer este asunto a la luz y atender el tema de una forma honesta y abierta. Los invito a contactar a sus líderes de la iglesia hoy mismo y solicitar un voto sobre este tema, de forma que este pecado sea erradicado y que Dios pueda ser glorificado.
sábado de Dios, sábado bendito, sábado santificado por Dios, domingo del anticristo, domingo del nuevo orden mundial. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 8, 10. Reina Valera 1995. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal donde te mantendré informado. En la descripción del video encontrarás la evidencia que hablo. Déjame tus preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, testimonio. Por favor, todos los videos de mi canal descárgalos para que los vuelvas a subir, ya que a YouTube no le gusta esta información. Sígueme por las redes sociales. Un cordial abrazo de tu servidor Audit 7 Modía Libre.